Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es cómo aplicarle un desenfoque de movimiento, pero bien hecho a esta fotografía. O sea, hay formas de aplicar este tipo de efectos que son como muy rápidas, muy fáciles de crear, pero no son realistas, no tienen ese puntito, ese plus que le da un realismo realmente a la fotografía. Entonces, básicamente lo que vamos a ver en el vídeo es cómo hacerlo, pero de forma correcta, teniendo en cuenta la dirección en la que viene el coche y sobre todo teniendo en cuenta también el ángulo y el tipo de objetivo, por ejemplo, que se ha utilizado para X fotografía. En este caso, por ejemplo, está claro que es un gran angular, pero podría ser otro cualquiera. Y eso, creerme que es muy importante. Lo primero que voy a hacer es duplicar la capa de fondo 2 veces, de forma que me quedan 3 capas. Vale. Lo primero de todo que tenemos que hacer es seleccionar el coche, así que yo me voy a poner a seleccionar el coche. Por ejemplo, aquí la varita mágica, podemos seleccionar directamente sujeto, se nos va a crear una selección, pero esta selección hay que mejorarla. Entonces yo lo que voy a hacer es mejorarla, por ejemplo, o bien se puede mejorar con la pluma, se puede mejorar manualmente con el lazo, etcétera. Yo lo voy a hacer manualmente con el lazo, tampoco hace falta que esté perfecta, pero bueno, cuanto mejor esté, lógicamente, por supuesto, mejor. La voy a mejorar y vengo en un segundo. Vale, aquí ya tenemos la selección hecha, mejorada. Lo que voy a hacer ahora es directamente voy a crearme un duplicado de esta selección con control J, con comando J. Fijaros lo que he hecho. Aquí lo que he hecho es que directamente, si os dais cuenta, he recortado el coche. Aquí si le damos a la tecla Alt y le damos a esta vista previa, pues ya tengo lo que es el coche recortado. Esto nos va a servir para poder modificar tranquilamente el fondo sin que afecte al coche, sin que el coche, digamos, se vea movido, ¿vale? Que es realmente pues uno de los factores importantes de este sistema. ¿Qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer, por ejemplo, voy a quitar la vista previa del coche recortado y me voy a quedar con esta capa. Y lo que voy a hacer ahora es cargar la selección que yo ya tenía, o sea, simplemente con control o con comando si utilizáis Mac, y hacéis un clic en la capa que ya tenéis recortada y os venís a esta capa que tenemos aquí abajo. Y lo que hacemos es venirnos a selección, le vamos a dar a modificar y le vamos a dar a expandir. Por ejemplo, yo le voy a poner 20 píxeles. Lo que va a hacer eso es que va a expandir la selección en 20 píxeles. ¿Y qué le voy a hacer ahora con esto? Lo que voy a hacer es directamente en esta capa, insisto, vamos a edición, rellenar, y lo que voy a hacer es hacer un relleno según el contenido con adaptación de color. Simplemente aplicamos OK y aquí lo que se va a hacer es que va a rellenar toda la zona del coche. O sea, no pasa nada porque quede de esta forma feo, porque no se va a ver directamente. Aquí ya podemos quitar nuestra selección y activamos la capa arriba. Fijaros lo que digo, o sea, no se aprecia, no se ve, lógicamente porque el coche está delante, pero eso nos va a servir para que cuando apliquemos los desenfoques que tenemos que aplicar, sí que no se vea el coche movido, digamos, de alguna forma, y se aplique de forma correcta. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí ya vamos a empezar a aplicar este efecto. Lo que hago es que voy a utilizar esta capa, que es la que tiene el fondo, digamos, con el coche relleno según el contenido, digamos un fondo limpio, por llamarlo de alguna forma, y lo que vamos a hacer es empezar a aplicarle X efectos de desenfoque. Por ejemplo, vamos a venirnos a filtro, y dentro de filtro, dentro de la galería de efectos desenfocar, vamos a aplicar un desenfoque de trazo. El desenfoque de trazo, fijaros que aquí tenemos unas flechas que nos indican, digamos, la dirección. Voy a quitar esto un momento, o sea, perdón, voy a quitar esto para que sea más fácil. Fijaros que lo que digo, o sea, aquí yo tengo, la voy a poner aquí arriba para que la veáis mucho mejor, ¿vale? Tengo una flecha que empieza en un punto y termina en otro, lógicamente pues con la dirección de la cabeza de la flecha, es la que indica la dirección del desenfoque. Bien, ¿dónde está el coche y hacia dónde va? Correcto, pues el coche está en esta parte y viene hacia la parte de adelante, o sea, esa es la dirección del desenfoque de movimiento que tenemos que aplicar. O sea, no nos sirve de nada aplicar un desenfoque, que aquí la gente comete mucho el error, por ejemplo, y hacen esto. O sea, colocan el punto delante como que el desenfoque se aplica hacia atrás. Y es totalmente erróneo, porque lo que hay que hacer es justo lo contrario. O sea, el coche viene desde aquí atrás y lo que hace es que va en esta dirección. Correcto, aquí ya tenemos un punto a favor. Vale, pero ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Por supuesto, aquí tenemos una especie, vamos a llamarle punto de fuga, que es este otro coche de referencia, y es, digamos, la parte
quizá, de hecho voy a bajar esto, que es la velocidad del desenfoque. Fijaros que este punto está prácticamente, no está desenfocado. Y eso lo tendremos que tener en cuenta, porque está en un punto de la fotografía donde de forma natural no se desenfocaría tanto. Y eso lo tendremos en cuenta. ¿Cómo lo tendremos en cuenta? Vale, voy a volver a subir esto en torno a 50, simplemente para verlo, y lo que voy a hacer es que voy a tomar este punto de referencia como partida, ¿vale? De momento lo voy a tomar como partida. Por ejemplo, ¿dónde voy a poner el inicio del desenfoque de movimiento? Pues aquí, por ejemplo. Y luego otra cosa que tenemos que tener en cuenta es también, por supuesto, el ángulo de la dirección del coche. Aquí es una cosa importante donde muchísima gente también falla y comete el error, es que simplemente no le pone de forma correcta el ángulo de dirección, porque esto se va a aplicar, digamos que el desenfoque empieza aquí y se mueve en esta dirección. ¿Qué pasa? Que si el coche va en otra dirección, por ejemplo, pues en esta que es un poco más horizontal, y yo le estoy poniendo una dirección de desenfoque hacia abajo, todas las líneas, fijaros en este árbol cómo se mueve hacia abajo o cómo se podría mover hacia arriba o hacia cualquier ángulo que yo le ponga. Entonces esto es una cosa súper importante que vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, yo le voy a poner este ángulo. Fijaros que más o menos es un punto medio entre ambas cosas, entre esta línea, por ejemplo, y esta otra línea que tenemos aquí. Pero no nos vamos a conformar únicamente con eso y ya está, sino que vamos a crear más líneas de desenfoque para hacerlo realista. Por ejemplo, aquí yo ya tengo una. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner otro punto de ancla y voy a poner otra línea de desenfoque, por ejemplo, siguiendo esta. Lo ponemos aquí, por ejemplo. Si os sale esto, que esto es para hacer una curvatura de desenfoque, simplemente le dais a la tecla escape, ¿vale? Y ahí ya, digamos que se va a cortar y va a decir, vale, pues ya me quedo anclado en esta dirección. ¿Qué he hecho aquí poniendo esta segunda línea? Lo que he hecho es decirle, vale, pues aparte de este desenfoque en esta dirección, también me vas a crear otro desenfoque en esta otra dirección un poco más horizontal. Pero aparte de eso, también quiero tener en cuenta esta otra línea que hay aquí abajo. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a poner otro punto de ancla y otra línea de desenfoque en esta dirección que tengo aquí abajo. Aquí, por ejemplo, pincho y recordar, si sale esto, tecla escape. Y fijaros que aquí lo que he hecho es crear otra línea de desenfoque en esta dirección también, con lo cual estoy creando un efecto, digamos, entre comillas, gran angular, pero teniendo en cuenta la perspectiva de la fotografía, el ángulo, etcétera, etcétera. Esto es totalmente de forma correcta como se debería hacer. Perfecto. Aquí ya tenemos este ángulo de desenfoque, pero aparte de eso también tenemos que tener en cuenta que este punto de aquí atrás es el que menos desenfocado debería estar, porque es desde donde parte digamos el barrido de la fotografía y el desenfoque de movimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Pues vamos a darle aquí donde pone editar formas de desenfoque, y fijaros que ahora tenemos una flecha roja, aparte del azul, tengo una flecha roja, correcto. Esa flecha roja lo que nos va a indicar es, digamos, desde dónde va a empezar el desenfoque al 100% o dónde lo podemos dejar al 0%, para que se cree una especie de efecto como barrido un poco más fuerte, por llamarlo de alguna forma. De hecho, voy a cogerme esta para que lo entendáis bien. Por ejemplo, fijaros, si yo quiero, por ejemplo, que aquí, en esta parte, el desenfoque sea mínimo, yo lo que voy a hacer es que aquí, por ejemplo, donde pone velocidad final, fijaros aquí pone velocidad del punto final, que está en 109, yo lo que voy a hacer es bajarla a 0. Y fijaros cómo el coche ahora está mucho más nítido, como la fotografía original, que de hecho es lo que queremos. Y esto también lo podemos reajustar un poquito y decirle, vale, pues quédate por aquí para que este coche lo mantengas. De hecho, lo voy a dejar un poquito más atrás para que ese coche lo mantengas tal como estaba, de forma original. Y aquí, por ejemplo, en esta, voy a recortarlo un poquito, y aquí en esta punta voy a pinchar de hecho, y fijaros que me pone velocidad del punto final, ¿vale? Este es el punto de inicio y este es el punto final. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ponerle una velocidad del punto final pues un poco más alta, para que sea un barrido pues un poco más pronunciado. Por ejemplo, le voy a poner en torno a 300, ¿vale? Insisto, esto es, por ejemplo, desde este punto en adelante el barrido va a ser más fuerte. De hecho, lo podríamos hacer más corto todavía para que se note desde aquí hasta aquí mucho más pronunciado ese desenfoque, y aquí que no se note absolutamente nada. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Fijaros, esto me lo voy a bajar aquí también al coche, voy a ponerlo como punto de partida. ¿Y qué le voy a decir? Pues
aquí en este punto, por supuesto, le voy a decir que no me ponga absolutamente nada. Y fijaros que me va a respetar el punto de enfoque. Perfecto, esta la voy a hacer pues un poquito también más corta. Por aquí vamos a pinchar en la punta de la flecha roja y aquí sí que le vamos a decir que también lo estire. Fijaros cómo va cambiando esto, ¿vale? Cómo desgarra más todavía el desenfoque y cómo lo pronuncia más. Esto es súper interesante. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a pronunciarlo más. De hecho, le voy a poner 368. Vamos a darle chicha. Aquí lo podemos llevar hasta el punto que nos gusta a nosotros. De hecho, le voy a quitar un poquito. O sea, ahí me parece pues un poco excesivo. Tal vez lo voy a poner por aquí. 238. Correcto, perfecto. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues esta línea aquí abajo también. Lo primero que voy a hacer es, voy a pinchar, por ejemplo. Para empezar, la voy a hacer también más corta, por supuesto. Y aquí me voy a venir a este punto, le voy a decir que empiece desde aquí atrás para que me respete también este coche. Me vengo, selecciono aquí la puntita de la flecha y le digo, oye, aquí no desenfoques nada. Y fijaros cómo me mantiene este coche perfectamente. Y ahora me voy a venir a esta, la seleccionamos y a esta le vamos a poner también un poquito. Fijaros cómo empieza también, cómo se nota el desgarro aquí en estas líneas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí por ejemplo, ¿cuánto lo vamos a poner? Pues vamos a ponerle lógicamente menos, no lo vamos a poner tantísimo. Por ejemplo, pues por aquí puede estar perfectamente. Este quizá voy a alargarlo un poco más también, o sea, de hecho me lo voy a poner más cortito, pero esta flecha pues la voy a alargar un poquito más. Vamos a ver, por ejemplo, fijaros aquí, está afectando también pues a lo que es incluso la sombra del propio coche. Vale, perfecto. Por ahí más o menos está bien. Entonces, aquí ya daríamos OK, o sea, esto ya digamos que lo tenemos. Y fijaros lo que digo, o sea, el ángulo de desenfoque que se ha aplicado, esto siempre tarda un poquito porque requiere bastantes recursos del ordenador para aplicar este desenfoque. Pero lo que digo ahora cuando se aplique, fijaros, esta es la capa que nosotros le hemos aplicado el desenfoque y fijaros que esta zona de aquí atrás prácticamente está como la original, o sea, prácticamente no ha influido tanto, pero sin embargo esta de aquí adelante sí que se ha movido muchísimo y se ha desenfocado muchísimo a raíz de todos los parámetros que nosotros le hemos venido poniendo. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que lógicamente el coche venía de aquí atrás, pero claro, esto no va a terminar aquí, o sea, tenemos que seguir aplicando más cantidad de cosas. Por ejemplo, ¿qué otra cosa deberíamos aplicar? Vale, este coche, por ejemplo, debería tener una estela también que vaya hacia atrás, o sea, una estela para poder aplicar un poco de desenfoque de movimiento también, pero que vaya hacia atrás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vale, voy a coger la capa del coche y me la voy a duplicar, por ejemplo. Correcto. Una vez que la tengo duplicada, lo que voy a hacer con esta capa duplicada es directamente, esto, bueno, recordar, insisto que si esto yo lo convierto en objeto inteligente, podríamos reeditar, igual que esta, por ejemplo, si yo lo hubiese convertido en objeto inteligente, podríamos reeditar tantas veces como quisiéramos el efecto de desenfoque que estamos creando, ¿vale? Esto que quede por delante. Yo no lo voy a hacer porque más o menos tengo claro, o sea, vamos a ir probando sobre la marcha, pues el ajuste de desenfoque que vamos a ir creando. Y ahora lo que voy a hacer es crearle la estela al coche, no al fondo, sino al coche. Antes de continuar, os recuerdo rápidamente que tenéis todos mis cursos disponibles en el enlace en la descripción de este vídeo. Si os gusta mi contenido, si os gusta mi formación, mi forma de explicar y queréis seguir formándoos conmigo y aprendiendo conmigo, pues recordad que tenéis todos los cursos disponibles en el enlace en la descripción del vídeo, incluido el Master Pack que tiene un descuento más que interesante. Así que bueno, vamos a continuar. Entonces, selecciono esta capa de arriba que la he duplicado. La he duplicado porque luego vamos a tener que bajar un poquito de opacidad y, bueno, hacer, digamos, un pequeño reajuste. Entonces, selecciono esta capa y nos vamos a filtro, vamos a hacer exactamente lo mismo, galería, efecto desenfocar y vamos a aplicarle un desenfoque de trazo. Pero en este caso es solamente al coche, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo, yo le voy a quitar de momento la forma de desenfoque, que es lo que marca el inicio, digamos, y el final. En este caso, desde dónde va a ir el desenfoque y hasta dónde tiene que terminar. Perfecto. De hecho, voy a hacer una cosa para que lo veamos esto mejor. Voy a cancelar y esta, por ejemplo, le voy a quitar la vista previa. O sea, voy a quitar la vista previa para que veamos bien el coche cómo queda. Esto os recomiendo que lo hagáis, que le quitéis simplemente la vista previa para que veáis bien, porque si desenfocamos la de arriba y la de abajo no, se van a ver bordes enfocados que no deberían estar, etc. Entonces, de esta forma lo vamos a ver más real todavía. Entonces, galería, efecto desenfocar y desenfoque de trazado.
Correcto. Vale, fijaros que ahora sí que se ve todo el coche desenfocado como se debería ver. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Perfecto. Aquí lo que tengo que marcar básicamente es la dirección del coche. O sea, pero hacia qué lado quiero yo que se cree una estela. Vale, perfecto. Aquí, por ejemplo, lo que me interesa es que se cree una estela hacia atrás, ¿vale? Por ejemplo, pues por aquí. Vamos a suponer que yo quiero crear una estela que vaya hacia atrás y le digo, oye, vale, pues crea esa estela por este punto. Perfecto. Pero aquí, lógicamente, pues le voy a dar también, voy a editar la forma. ¿Por qué? Porque en este punto, ¿vale? En este punto que es donde está la flecha de inicio, yo no quiero que se desenfoque. Porque esta parte del coche no puede estar movida, tiene que estar nítida, lo más nítida posible. Entonces, fijaros lo que he hecho. O sea, he creado esto, le he bajado directamente a 0 el punto de desenfoque, pero sí que le estoy diciendo que a partir de aquí en adelante que sí que quiero que se desenfoque. Esto también, fijaros que lo podríamos también, por ejemplo, pues llevar a otro punto totalmente diferente, pero yo lo quiero mantener aquí porque quiero salvaguardar, digamos, este punto en particular enfocado. Entonces, por ejemplo, pues vamos a suponer que lo queremos por ahí y a partir de esta parte queremos aplicar pues ese desenfoque, correcto. Esto lo voy a ampliar un poquito más, por ejemplo, pues por aquí. Y aquí en este punto final sí que le vamos a dar desenfoque. Y fijaros lo que va a hacer, o sea, fijaros solamente en esta parte de aquí atrás que es la que se amplía, digamos, que es la que se crea ese efecto. Vale, pues yo lo voy a poner, por ejemplo, pues por aquí. Pero aparte de eso, una de las cosas también súper importantes es que antes trabajamos con el desenfoque básico y ahora vamos a trabajar con el flash al final de la exposición. Y esto lo va a cambiar todo totalmente porque lo que queremos no es que se desenfoque en sí como tal, sino que se cree este efecto flashback, digamos, ¿vale? Entonces, aquí, insisto, si yo muevo esto, fijaros que toda esta parte se me queda movida, o sea, cosa que no me interesa, con lo cual vamos a anclar aquí para que no se nos mueva la parte delantera, digamos, del coche y a partir de aquí en adelante se va a crear ese desenfoque. Esto lo podemos acortar, lo podemos hacer más largo, más corto, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo quiero que esté por aquí más o menos e insisto que si yo pongo el punto aquí, por ejemplo, aquí le vamos a poder aplicar más cantidad o menos cantidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues por aquí más o menos está bien, perfecto. Y digo, vale, pero hay más puntos del coche que me gustaría mantener enfocado, ¿correcto? Por ejemplo, este. Bien. Ponemos un punto ahí y llevamos también en la misma dirección. Más o menos, por ejemplo, pues vamos a poner por aquí. Perfecto. Y fijaros, acordaros, si os sale esto, tecla escape, ¿vale? Y ahora nos venimos a este punto de aquí atrás, hacemos un clic y le decimos, oye, la velocidad del punto final, nada. O sea, no me desenfoques de esta parte. Fijaros cómo aquí ya no va a desenfocar esta parte. Correcto. Y esta de aquí, por ejemplo, sí que le vamos a dar un puntico, ¿vale? Vamos a ampliar, por ejemplo, pues por aquí, correcto. Y ahora también vamos a poner pues otro punto de ancla, digamos, pues en esta parte también del coche, por ejemplo. Aquí lo vamos a ampliar, por supuesto. Vamos a ponerlo, perdón, esta no. Voy a echar atrás, esta de aquí, ¿vale? O sea, acordaros, no coger la flecha roja, sino coger la flecha azul para ampliar primeramente. Y nos venimos a este punto de la flecha roja y le decimos que aquí no me lo desenfoque. Fijaros cómo ahora todo el frontal del coche está prácticamente perfectamente enfocado. Entonces, esta parte de aquí atrás de la flecha sí que le decimos que cree pues esa, digamos, profundidad. Y aquí ya simplemente le damos OK. Vale, aquí cabe destacar, por supuesto, que para empezar, vamos a esperar que se aplique. Para empezar tenemos dos capas que son totalmente diferentes y el enfoque lo hemos aplicado en la de arriba. Si yo activo la de abajo, fijaros que hay cosas que se me van a convertir, se me van a hacer más nítidas, por supuesto, con lo cual vamos a activar la capa de abajo, pero a la de arriba no la vamos a dejar al 100% la opacidad, sino que vamos a bajarle un poquito de opacidad, vamos a ponerle simplemente un poco de opacidad. Por ejemplo, en mi caso, yo lo voy a poner, bueno, pues en torno al 60%. Fijaros que por aquí, bueno, el 60 quizá menos tal vez, un poquito por aquí, por ejemplo, fijaros, voy a redondearlo a 30. Aquí tengo este reflejo del propio espejo del coche que va hacia atrás y aquí tenemos pues algo de reflejos también que van hacia atrás, ¿vale? Y de esta forma, fijaros que queda totalmente perfecto. También podríamos destacar, por ejemplo, que si yo pongo la opacidad de esta capa al 100%, pero la de abajo, que es la que me crea ese efecto nítido, la bajo y voy jugando con las dos, porque fijaros que esta parte de aquí también queda muy bien.
yo puedo ir jugando con las dos capas. Por ejemplo, a la de abajo ponerle 50% y a la de arriba ponerle 50%. Con lo cual, digamos que aquí se nos mezclarían las dos capas, ¿vale? Cosa que no es recomendable muchas veces porque se puede transparentar incluso lo que hay detrás. Pero bueno, para que lo sepáis, aquí a esta capa, por ejemplo, yo le voy a bajar, pues vamos a ponerle en torno al 90 a la de abajo, y a esta, por ejemplo, aquí arriba sí que le voy a poner un poco menos. Bueno, un poco más de lo que estaba, le voy a poner 50. De esta forma, fijaros, se me crea este efecto perfectamente aquí. Esta también le podríamos poner 100%, pero le podríamos eliminar de algunas partes que no nos interesen. Por ejemplo, pues de esta zona por aquí. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo creo una máscara de capa y digo, vale, pues en esta zona tal vez me gusta que quede pues un poco como estaba antes, con este efecto pues un poco más desenfocado, correcto. Pues lo que hacemos es que eliminamos. Fijaros, si yo elimino esta parte, lógicamente se me va a transparentar el coche porque la capa de arriba la tenemos al 50. Si yo la subo a 100%, pues ahí va a quedar mucho mejor. Y esto podemos ir jugando con esto. Fijaros que la de arriba ahora mismo la tengo puesta al 100%, a la de abajo lo que estoy haciendo es quitándole esa nitidez para que de forma localizada, de hecho lo voy a hacer bien, o sea, la de arriba le voy a poner totalmente 100% y a la de abajo también el 100% para que veáis bien cómo se hace, aplicándolo de forma localizada, digamos. Vale, pues y decimos, a esta parte del coche, a toda esta parte del coche queremos que se aplique este efecto, tal vez con el flujo, vamos a poner 10 para que se aplique un poco menos. Vamos a ponerle 10, correcto. Y aquí, por ejemplo, aplicamos un poquito de desenfoque en esta parte. Perfecto. Aquí, por ejemplo, aplicamos un poquito, pero esta parte, por ejemplo, la podemos dejar tal como está. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues fijaros que la que desenfoca es esta de aquí arriba. Con lo cual, si yo me creo también una capa, una máscara de capa, aquí yo puedo decir, vale, pues esta parte enfócamela perfectamente para que se vea lo que hay por debajo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, fijaros perfectamente, aquí también, y aquí, por ejemplo, en la rueda también lo podríamos hacer. Vamos a ver, aquí está la rueda perfecta, correcto. Vale, aquí estoy pintando la capa, perdón, tiene que ser la máscara de capa, ¿veis? Y aquí, por ejemplo, estamos rescatando esa rueda para que se vea también perfectamente. Y aquí, pues, esta parte, pues, un poquito también, etcétera, etcétera. Aquí también le damos un poquito, un poco menos tal vez, perfecto. Y ahí, fijaros que tenemos la combinación de ambas capas en perfecta armonía. O sea, queda el coche pues totalmente con esa estela como debería quedar, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que tener en cuenta ahora otro punto importante que por supuesto es la sombra del coche, porque hemos perdido sombra del coche. Aquí simplemente deberíamos hacerle o deberíamos crearle una sombra al coche. Aparte también de que podríamos aplicar un desenfoque pues a esta rueda que tenemos aquí abajo. ¿Cuál sería la capa, por ejemplo, que afecta al desenfoque? Pues fijaros, esta. Con lo cual, esta, en la máscara de capa, yo puedo venirme aquí y aplicarle esto, por ejemplo, para que se aplique, digamos, ese desenfoque, o a este también un poquito, o simplemente también lo que podemos hacer, en vez de esto, voy a dar un paso atrás, en vez de eso, también podríamos crear una selección, que de hecho lo voy a hacer. Vamos a crear, por ejemplo, para que os hagáis una idea, vamos a crear una selección de esta parte de la rueda. Incluso podríamos crear una selección de toda la rueda entera. De hecho, voy a hacerlo más o menos por aquí. Fijaros que la selección no es demasiado compleja, y lo que voy a hacer directamente es aquí en esta, que fijaros que es esta tiene un efecto de desenfoque. Si ponemos esta, es la que está desenfocada, con lo cual la que me está aplicando el enfoque al 100%, digamos que es esta de aquí abajo, con lo cual es la que tenemos que desenfocar. Y ahora, por ejemplo, a esta selección nos venimos y aplicamos simplemente pues un desenfoque gaussiano. Podríamos aplicar otro tipo de desenfoque, pero bueno, con el gaussiano va a poder servir perfectamente. Y fijaros que aquí ya se nos desenfoca la rueda perfectamente. Por ejemplo, podemos aplicarle un 2, podemos aplicarle un 3. Con un 3 yo creo que va a ir perfectamente. Y ahora, por ejemplo, a esta parte interior también le podríamos rescatar pues ese efecto de desenfoque. Aquí yo, por ejemplo, yo sí que recomiendo, en el caso de querer rescatar esta parte, yo sí que recomiendo antes de nada esta capa, o la capa donde lo vayáis a aplicar, convertirla en objeto inteligente. ¿Por qué? Porque si yo convierto esto en objeto inteligente, por ejemplo, le aplico
Vamos a aplicarle, por ejemplo, filtro de desenfoque gaussiano. Ya habíamos dicho que le íbamos a aplicar un 3%, le damos OK y fijaros que aquí yo automáticamente se me crea una máscara de capa con este filtro inteligente, con lo cual yo voy a poder ahora seleccionarla y, por ejemplo, con el pincel voy a poder decir, vale, pues en esta zona, de hecho lo voy a poner al 100%, en esta zona yo no quiero que se cree este desenfoque, quiero que se quede como estaba. Y fijaros que aquí, por ejemplo, antes no teníamos nada de desenfoque y ahora sí que tenemos ese ligero desenfoque, pues como debería ir. Con la rueda de atrás exactamente lo mismo. Vamos a crear una selección, por ejemplo, pues por aquí, perfecto. Vale. Y ahí, por ejemplo, podríamos aplicar ese desenfoque. Como tenemos una máscara de capa, en esa máscara de capa, si yo relleno sin hacer nada, si simplemente creo la selección y ya relleno de, por ejemplo, un color frontal blanco, automáticamente se va a aplicar el desenfoque que ya habíamos creado, ¿vale? Fijaros aquí ya se me acaba de aplicar y ya está, y ahí ya lo tendríamos, ¿vale? Entonces, de esta forma, fijaros que desenfocando la rueda, incluso ni siquiera tenemos la necesidad de crearle al coche pues una sombra por debajo, porque la sombra también está en movimiento y aquí tenemos la sombra, pues ya que tenemos la rueda movida, la sombra también está perfectamente movida. Pero si quisiéramos, pues también podríamos crear, pues por supuesto, esa sombra. Y sería algo tan sencillo, por ejemplo, pues simplemente crear una capa nueva, por ejemplo, pues por debajo de las capas del coche, de las dos del coche, y por encima de, por supuesto, la de fondo, que es la que tiene todo esto. Y aquí simplemente podríamos coger un pincel, color frontal, podemos coger una muestra incluso del propio tono, de la propia sombra, y aquí, por ejemplo, pues el flujo, vamos a ponerlo, yo que sé, al 20, y aquí podríamos crear esa sombra por debajo del coche. Fijaros, por ejemplo, pues por aquí, perfectamente, ahí la tenemos, vale, aquí estoy pintando y por ahí tendríamos la sombra, con lo cual fijaros, aquí he creado esta sombra que también le podríamos bajar un poco de opacidad si quisiéramos. Por ejemplo, yo creo que por aquí queda mucho más realista. Así que fijaros, claro, lógicamente a esto ya sería cuestión de trabajar más la foto, etcétera, etcétera, pero fijaros la gran diferencia de lo que teníamos, de lo que partimos, que es una foto, oye, que tiene un desenfoque de movimiento, un barrido totalmente correcto, pero no es algo, por supuesto, tan fantástico como nos podría quedar algo así como esto. Entonces, oye, pues es un ejercicio que pues, podéis practicar y, por supuesto, esto ya sería cuestión de seguirla trabajando. Aquí, por ejemplo, podríamos aplicar un equilibrio de color, pues para trabajar un poco más el color. De hecho, esta me la voy a poner en 0, voy a trabajar las sombras con un tono, pues vamos a ponerle pues un tono un poco más frío en las sombras, por ejemplo, pues por aquí, y las luces, las iluminaciones, vamos a conservar los detalles, pues con un tono tal vez un poquito más cálido, podría quedar bien. Fijaros, pues por aquí, por ejemplo, más o menos puede estar bien. Esto incluso, pues lo podríamos pasar a algún modo de fusión para que quede pues un poco más llamativo también, o sea, podría ser bajarlo tal vez al 60%. Y aquí pues podríamos estar creando pues muchísimas cosas, por ejemplo unas curvas, y con estas curvas pues podríamos anclar por aquí, podríamos dar un poquito de contraste, por ejemplo pues por aquí, perfectamente, vale. Aquí en esta máscara de capa podríamos rescatar esta parte de aquí adelante, subiendo al 100% con un color frontal negro, y rescatamos pues toda la información, digamos que hemos perdido del coche, pues la rescatamos aquí, o sea, para que las sombras, digamos, que tengan detalle. Fijaros ahí, por ejemplo, o sea, se queda oscuro el resto excepto el coche. O sea, y de esta forma pues podríamos seguir creando muchísima cantidad de cosas. Aquí, por ejemplo, pues rescatamos un poquito de esto también, y podríamos seguir creando muchísima cantidad de cosas. Así que, oye, lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo, que os ayude. Acordaros que tenéis todos mis cursos disponibles en el enlace en la descripción del vídeo, y si os ha gustado y ha sido así, dale un super like y suscribiros todos aquellos que todavía no estáis suscritos. Así que, oye, lo dicho, un abrazo, un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.